Pues muchísimas gracias. Quisiera comenzar pidiéndoles disculpas, en particular, sobre todo, a mi profesor de castellano del instituto, puesto que no me siento capaz de hablar en castellano. Mi euskera es todavía peor. Así que, bueno, hablaré en inglés. Pero, de nuevo, gracias por esta presentación, por la introducción y por la invitación a estar aquí esta tarde en Donostia, San Sebastián. Sinceramente, yo creo que cualquier ciudad del mundo tiene mejor tiempo que en Copenhague. Y bueno, y desde luego es el caso. Ha sido muy fácil persuadirme para venir aquí y además es un placer en esta ciudad inmensamente hermosa. Gracias de nuevo por la invitación. También me ha complacido enormemente venir aquí, sí, porque las ciudades tienen que cooperar. Eso está claro. Y en muchos sentidos son las ciudades las que marcan el futuro al que queremos encaminarnos. Y ya hoy más de la mitad de los habitantes del mundo viven en las ciudades. Y en el año 2050 se ha estimado que el 75% de la población mundial vivirá en las ciudades. Por consiguiente, si sabemos que son las ciudades, además, las que tienen el problema, las que representan el desafío, es también desde las ciudades en donde tenemos que encontrar las soluciones. Y si vemos la cumbre del año 2009 del clima en Copenhague, fue un fiasco esa cumbre. Todas las naciones del mundo se reunieron y hablaron, sí, pero no llegaron a resultados. También hemos visto, al menos en la ciudad de Copenhague, que las naciones pueden hablar, sí, pero son las ciudades las que actúan. Y eso es lo que vemos en todo el mundo en la actualidad. Son las ciudades o las regiones las que están actuando para luchar contra el cambio climático. Y por eso también es un honor estar aquí, porque tenemos que cooperar entre ciudades y tenemos que cooperar todavía mejor y más. Y eso también, en parte, es mi tarea como concejal en la ciudad de Copenhague. Copenhague, cuando hablamos del clima y del medio ambiente, se basa en 3 planes que ha ido diseñando. El primero se adoptó en el año 2009 y tenía por objetivo reducir las emisiones de carbono basándose en el año 2005 y dijimos, a partir de aquí queremos reducir las emisiones en un 20%. Eso es lo que dijeron. Muy pronto vieron que sí, que se podía hacer. Y entonces pensamos, seamos todavía más ambiciosos. Y por ello, en el año 2012 adoptamos el Plan Climático 2025. El Plan Climático. Y consta de mapas. Y estamos ahora ya en el segundo mapa, por así decir. Tenemos planes de 4 años, pero esos planes, como digo, es en lo que nos centramos. Y el objetivo de este plan 2025 es lo que voy a compartir ahora con todos ustedes. El objetivo es emisiones de carbono cero para el año 2025. Ese es el objetivo. Es un objetivo muy ambicioso, lo sé, y significa que a partir de aquí en 8 años mi sucesor podrá alzarse ante el mundo y decir, lo conseguimos, es posible ser neutro en carbono. Y el secreto, aunque no hay secreto, es que cualquier ciudad puede hacer lo que Copenhague está haciendo estos años. Y afortunadamente también todos vemos que ya hay muchas ciudades que están avanzando precisamente en esa dirección, convertirse en ciudades neutras en carbono para el año 2025. Pero sí que hay trucos, sí, a la hora de considerarse así, porque, por ejemplo, hay distintas ciudades en el mundo que han decidido que nosotros no queremos hacer trampas, no queremos nada artificial. Si uno quiere ser ciudad neutra en carbono, la única forma de hacerlo es reduciendo las emisiones de carbono tonelada a tonelada y haciéndolo además a través de distintas iniciativas. Y por eso hemos diseñado 120 medidas o pasos para reducir esas emisiones de carbono. ¿Y cómo funciona todo esto? Como ya he dicho, el objetivo era un 20% en el año 2015 y en el año 2015 sí que logramos, creo que no están ahí las cifras, sí que logramos reducir
en un 38% las emisiones. En el año 2016, bueno, se redujo un poco, así que ahora la reducción ha sido de un 33%, pero de aquí a 7 años habremos reducido, es decir, creo que habremos alcanzado nuestro objetivo en cuanto a reducciones. Estas cifras como ven, ha habido una reducción entre el año 2015 y 2016. Esto nos muestra dos cosas. Primero, que no podemos dar las cosas por sentadas. No hay que dar por sentado que esto se puede hacer fácilmente. No. En segundo lugar, un recordatorio, porque el motivo por el cual teníamos esas emisiones tan altas o por qué hubo esa reducción es porque, claro, el año fue muy malo en términos climatológicos. Hubo mucho viento, muchas tormentas y en nuestra ciudad hemos invertido mucho en aerogeneradores y vimos que producían mucha energía esos aerogeneradores en el año 2015, pero en el año 2016 tuvimos una muy buena primavera, muy buen tiempo también en verano y no tuvimos casi viento. Y entonces, claro, pues hubo una reducción inferior. Así que era muy agradable estar fuera, pero eso fue malo para el clima. Y eso es un desafío para nosotros. Pero también nos demuestra que sí, que es posible ser neutro en carbono y avanzar en esa dirección. Pero tenemos que prepararnos, estar preparados para utilizar esa energía eólica, almacenarla de año en año. Y eso genera tecnologías con las que tenemos que seguir trabajando. Hace falta esa tecnología. Esto nos muestra algunas de las reducciones y bueno, creo que falta aquí algo de información en la pantalla, pero aquí podemos ver, por ejemplo, la proporción de reducción que tenemos que llevar a cabo en Copenhague. Un 80% de esas reducciones tienen que venir del consumo de energía o de la producción de energía. Simplemente necesitamos cambiar cómo producimos la energía. Es decir, la electricidad, cuando nos conectamos a electricidad, o también la calefacción, por ejemplo, que utilizamos en nuestros hogares. Copenhague es una ciudad fría, necesitamos calefacción durante muchos meses al año y ese calor lo tenemos que producir de una forma sostenible. Antes utilizábamos petróleo y sí que tenemos mucho petróleo en el Mar del Norte. Dinamarca produce más incluso de lo que consumimos. Somos uno de los productores de petróleo importantes del mundo, pero eso tiene que dejar de ser así. Hay que dejar de consumir petróleo. También hay que dejar de consumir carbón, puesto que son combustibles fósiles y son fósiles, claro, también en el sentido de que tienen que ser obsoletos, tienen que quedar obsoletos. También reducción en transportes. Sí, eso es muy importante en Copenhague. Tenemos grandes desafíos todavía por delante. He hablado del consumo de energía. Tenemos mucha suerte en Copenhague porque, claro, esta es la parte central de Copenhague, eso es lo que vemos aquí. Y sí que tenemos una calefacción urbana que abarca el 99% de todas las viviendas de todos los barrios de Copenhague. Comenzó cuando yo nací, hace ya mucho tiempo, bueno, por casualidad fue así. Y cuando yo nací, entonces es cuando se creó este sistema y abarca la totalidad de la ciudad y algunos de los barrios también circundantes. Esto quiere decir que cuando alguien viene a Copenhague no verán chimeneas en los edificios, porque no necesitamos chimeneas, no las necesitamos, claro. Pero eso quiere decir que si quiero reducir las emisiones de carbono en la producción de calor y de energía, no tengo por qué salir y a los hogares y decir a la gente que tienen que cambiar las cosas. No, solamente, entre muchas comillas, lo que tendré que cambiar es 3 o 4 instalaciones, por ejemplo, que utilizan esas energías fósiles. Si hablamos de energía sostenible y de calefacción sostenible, en gran parte vendrá de la biomasa. Pero la biomasa no es necesariamente tampoco sostenible y no lo es necesariamente si solamente estamos hablando de los bosques de Letonia, por ejemplo, y vamos a usar esa madera. Claro, eso no es sostenibilidad, porque ellos también necesitan sus bosques, ¿verdad?, y su madera. Lo que necesitamos hacer es certificar una biomasa sostenible, garantizar que sea orgánico, biológico. Esa es la vía. Bruselas, Europa, nos dirigimos a ellos buscando soluciones. ¿Tiene una certificación? No, no existe nada. Necesitamos esas certificaciones. Entonces,
los municipios, las ciudades, los productores silvícolas, tenemos que trabajar todos juntos para crear una certificación para tener biomasa sostenible. Ahora ya sí que tenemos algo para Dinamarca, y Bruselas también, bueno, nos han pedido si lo pueden traducir e incorporar en la legislación europea. Estaría bien. Esto quiere decir que simplemente necesitamos esa sostenibilidad, pero también implica que tenemos que cambiar, por ejemplo, la generación de energía. Es decir, no tenemos que utilizar esos combustibles fósiles. Tendremos que invertir mucho, por ejemplo, en turbinas eólicas, en aerogeneradores. Estamos invirtiendo 800 millones de euros estos años en energía eólica. Y bueno, y es suficiente. Bueno, hay que construirlo. Esto está en el puerto de Copenhague. Se ven, si alguien viene en avión a Copenhague o viene en barco, pues las verán desde los hogares de Copenhague. Esta es la vista que tienen cuando miran por la ventana. Y mucha gente dice que no son hermosas los aerogeneradores. Yo no estoy de acuerdo. A mí, yo cuando miro por mi ventana, yo las veo y me gustan. Y un motivo por el cual hemos visto que son populares en Copenhague. Sí, son muy populares en el centro de Copenhague. ¿Por qué? Pues porque las han fabricado una serie de cooperativas. Somos propietarios de 2/3 y el último tercio simplemente hicimos una cooperativa que, bueno, y vendimos participaciones a todos los ciudadanos que viven en el área y les dijimos: ¿quieren ustedes ser propietarios cada uno de su propio aerogenerador que verán desde su ventana? Y esto, bueno, pues esto es interesante. Se puede hacer mucho dinero cuando alguien compra un aerogenerador, porque produce mucha energía. Así que para la economía personal también es positivo, pero también quiere decir que muchos ciudadanos de Copenhague dicen: ese es mi aerogenerador, ese es mi molino. Y eso está muy bien. Así que ser verde también implica formar parte del desarrollo. Así que cambiando y garantizando que podemos utilizar en el futuro también, por ejemplo, la energía solar, o, por ejemplo, también estamos investigando en calor térmico. Se trata de utilizar el agua caliente, por ejemplo, que está ahí abajo, y poderlo utilizar en nuestro sistema de calefacción. Y cuando se enfría, después devolverlo a 3 kilómetros de profundidad. Nuestras estimaciones muestran que podremos calentar 250.000 viviendas durante 200 años utilizando estos métodos. Puede que no sea sostenible en el sentido real, puesto que no es algo eterno, pero bueno, la verdad es que está bastante bien, porque 200 años, de aquí a 200 años, seguro que los investigadores habrán encontrado nuevas soluciones. Así que yo creo que de momento sí que es sostenible y además es neutro en carbono. Pero también es importante que cuando creamos nuevos barrios en Copenhague, esos barrios tienen que ser sostenibles. Aquí vemos una parte de Copenhague, el puerto del norte. Antes era una zona industrial, antes recibía contenedores y, por ejemplo, cruceros. En parte sigue siendo así, pero este va a ser el lugar en donde 50.000 personas van a vivir aquí de aquí a 20 años y tendrán y habrá 50.000 también lugares a donde irán a trabajar. Y todo se tiene que diseñar desde cero para que sea sostenible. Esto quiere decir que esencialmente no van a poder, por ejemplo, obtener calor desde fuera, no, lo tendrán que producir ellos mismos, y por eso será muy importante los aislamientos. Tendrán que tener buenas ventanas con doble o triple acristalado para no perder calor. Tendrán que producir también la energía que requieren, y eso implica también que tendrán que utilizar la energía solar. Soluciones básicas que todas las ciudades del mundo tienen, pero de esta forma, en estos nuevos barrios de este calibre, así podremos avanzar en una dirección verdaderamente sostenible. Pero tenemos también otros desafíos. Por ejemplo, esto es el centro de Copenhague. El Gran Copenhague
tiene 4 millones de personas en el este de Dinamarca, sur de Suecia. Claro, somos una zona metropolitana y en la parte danesa hay 2,5 millones de personas, 28 municipios diferentes, y la ciudad de Copenhague es el municipio central, la ciudad central. Antes teníamos menos de 1 millón, aquí en el 91, pero lentamente esto ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ahora más de 620.000 personas que viven en esa misma área, que antes tenían solamente 550.000. Y las estimaciones muestran que de aquí a 10 años o 15 años estaremos hablando de más de 700.000 personas, porque estamos creciendo un 2% de año en año. Y eso también es un desafío, no solamente a la hora de generar, por ejemplo, centros de día para las personas mayores, escuelas, educación y también suficiente vivienda, pero también porque el transporte es un problema. Y el transporte, cuando tenemos que transportar a centenares de millares de personas, entonces necesitamos ser eficientes en cómo utilizamos el espacio, porque yo creo que ya en todas las ciudades modernas antes simplemente ampliábamos las carreteras, ¿verdad? Demolíamos edificios y hacíamos carreteras más amplias. No, ya no podemos seguir así. La gente vive ahí, la gente no quiere tenerse que ir a vivir a otro sitio. ¿Y por qué? ¿Simplemente para tener más coches? No. Ahora esto va a ser muy controvertido, va a ser debatible, pero el automóvil, el coche, quizá es una de las mejores invenciones que el ser humano haya hecho en el siglo XX. Pero claro, si vives en un lugar que no sea una ciudad, porque en una ciudad probablemente es una de las peores invenciones de la raza humana en los últimos 120 años. Y los coches son... Claro, y además ahí están, ¿verdad? Tenemos que encontrar soluciones que sean mejores. Volvamos a Copenhague, así es como utilizamos nuestro espacio en la actualidad en nuestras carreteras. 67%, eso es lo que utiliza el tráfico rodado. El 54% es lo que utilizan los vehículos privados, el 12% lo utilizan, ¿no? El 12% son parkings, es decir, coches que aparcan, y el 12% lo ocupan los autobuses. Aquí tenemos a los peatones y aquí tenemos a las bicicletas, con un 7% del espacio viario de Copenhague en la actualidad. Pero la gente, ¿cómo se desplaza? ¿Cómo se mueve? Pues así. Un día medio, un día normal en Copenhague. Esta misma mañana, un 62% de la población utiliza una bicicleta para ir a trabajar todos los días del año. Un 9%. Aquí, este 9% que vemos aquí conduce en un coche, solo el 9%. Esto quiere decir que simplemente necesitamos más sitio para los modos de transporte más eficientes en una ciudad, y eso será el transporte público y las bicicletas. Y claro, nos gusta, yo también tengo una bicicleta y la uso todos los días para ir a trabajar, es la forma más sencilla y más rápida de desplazarse en la ciudad. También estamos invirtiendo mucho, por ejemplo, en el metro, un metro que también es automático, sin conductor, que es muy rápido. Sí, el transporte público es muy importante, pero también necesitamos mejorar la situación de los peatones, porque claro, los peatones son un 9% también, que van caminando a trabajar todos los días, pero un 62% utilizan las bicis todos los días. Y ahora quisiera seguir hablando un poquito de ello, porque Copenhague hace 12 años quería convertirse en la mejor ciudad del mundo para los ciclistas. Claro, y eso es una elección claramente política. Se trata de decir, las bicicletas son el futuro para la ciudad, pero también el futuro si vemos, por ejemplo, distancias de hasta 10 o 15 kilómetros. Hoy, el modo de transporte principal de Copenhague para 4, 5, 6 kilómetros es la bicicleta. Si trabajamos dentro de esa distancia, probablemente utilizaremos la bicicleta todos los días, pero tenemos que llegar hasta 10, 15 kilómetros, y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y esta sería una mañana cualquiera en Copenhague con todas estas bicicletas.
Y claro, aquí no solamente vemos a hombres de edad media, ¿no? Los que utilizan su bicicleta todos los días. No, no. Todo el mundo usa la bicicleta. Los padres llevan a los niños al cole, las madres van a trabajar, los ministros del gobierno también van en bici a trabajar. Y quizá y también los distintos funcionarios del ministerio. Sí, sí, claro, incluso también el príncipe, los príncipes y princesas también van a la guardería en uno de estos vehículos. Y claro, y además sí que los niños van ahí con mucha seguridad, muy cómodos, con un cinturón de seguridad. Y existen esos dispositivos que dan protección a los niños, porque es la forma más fácil simplemente de desplazarse en bicicleta. Bien, y veamos ahora algún ejemplo de cómo estamos intentando mejorar nuestra ciudad. Esto es Queen Louisa's Bridge, el puente Queen Luisa en el año 2003. Es uno de esas zonas de Copenhague de donde tenemos más datos. Y vemos que es caótico, no es seguro. Nadie quiere enviar a los niños pasando por ahí, ¿verdad? Por esa calle, ¿no? Pero sí que muchos padres lo hacen porque, claro, pues ahí está la escuela. Y es una escuela muy popular, además. Así que la gente va de un barrio a otro, tienen que pasar por ahí y tienen que atravesar este puente. Había que hacer algo. Y también había que hacer algo porque además hay un autobús, ¿verdad? Un carril bus que además coincidía con esos jóvenes. Así que 100 años de progreso, sí. Hemos pasado de utilizar los caballos ahora a las bicis, pero todavía hay que mejorar muchísimo más y había que hacer algo para tener más seguridad y para que además se pueda uno desplazar con más rapidez. Y lo que hicimos fue esto: quitamos en cada dirección es decir, hemos ampliado el área de los peatones, sí. Hemos, además, como se ve aquí, aumentado el carril bici y hoy tiene 5 metros de ancho el carril bici. Hay 2 vías de bici, una para bicicletas rápidas y otro carril bici para bicicletas más lentas. Entonces, si tienes mucha prisa, pues tú puedes ir adelantando a los demás utilizando el carril bici rápido. Suena conocido, ¿verdad? Eso es lo que hacen los coches, pues ¿por qué no hacerlos nosotros, verdad? Así es como los automovilistas se han comportado durante décadas. Nosotros estamos utilizando el mismo método, pero para las bicis. Y esto, como he dicho, está siendo muy útil y además estamos poniendo, por ejemplo, paneles de congestión. Mostramos a los ciclistas, les decimos: pues hay una congestión aquí delante, utilice una vía paralela, y entonces informamos a los ciclistas de cuál va a ser la vía más rápida. Todo esto ha hecho que el bici sea el método más rápido y fiable. Y además es muy sostenible, porque una bici no solamente es buena para la salud, hacemos ejercicio, ¿verdad? Mejora también nuestra salud, claro que sí. Bueno, quizá alguno de nosotros necesitamos perder algún kilito, pero está claro que sería mucho peor si no fuésemos en bici. Y además es muy bueno para el medio ambiente, porque si cambiamos coches por bicis implica que el aire será más limpio y entonces habrá menos enfermedades como consecuencia de la contaminación. Así que no tiene más que ventajas. Y ahora veamos esto. Esto es un error. Sí, es un error enorme, porque esta es una infraestructura. Esto se suponía que tenía que ser un proyecto de tráfico. Todo el tráfico, bueno, al principio funcionaba, pero no. Copenhague no lo entendió. Pensaron que esto era un experimento de vida urbana, como un experimento de habitabilidad. Así que ahora vemos a la gente por aquí disfrutando del sol, bebiendo vino o algo con sus amigos. Hacen barbacoas ahí en mitad del puente. Ahí están disfrutando del buen tiempo. Pero eso no se suponía que tenía que ser así. Esto es tráfico y no habitabilidad. Bueno, esto simplemente demuestra que cuando haces algo, cuando quitas
evitamos los coches y cuando hacemos que sea mucho más fácil caminar o usar la bicicleta, también conseguimos una ciudad más habitable, una ciudad en la que hablar, vernos, comunicarnos, mirarnos a los ojos, y todo eso simplemente creando una nueva ciudad en la que podemos conectar los unos con los otros mejor. ¡Wow! Incluso podemos decir que es una ciudad humana, ¿verdad? Así que si esto es un error, pues es uno de esos errores que a mí me gustaría cometer muchas más veces en el futuro. Alguien pensó que era un error, pero claro, se trata de hacer... Bueno, esto está cerca del puente. Aquí podéis ver el lago en invierno, pero bueno, la gente pasea por aquí, se reúne y se genera una vida urbana, porque la vida urbana, ¿de qué se trata? Pues se trata de eso. Bien, ahora he hablado de emisiones de carbono cero. Emisiones de carbono cero, todo eso está muy bien, pero tenemos que saber que aún así el cambio climático está aquí. Y es inevitable. Podemos ser neutros en carbono y tenemos que ser neutros en carbono, pero aún así sabemos que va a haber cambios en Copenhague. Esto quiere decir que va a haber cada vez más lluvia en el verano. Hemos tenido mucha lluvia en el año 2011. 2 horas de lluvia provocaron 1.000 millones de daños, de euros en daños. Barrios enteros anegados de agua. Las calles se convirtieron en ríos. Bueno, conocéis, por ejemplo, las imágenes de Houston de este verano, ¿verdad? Ya las hemos visto. Bueno, pues Copenhague en el año 2011 estuvo igual. Y lo mismo en el año 2012, y en el 13, y en el 14 y en el 16. Hubo inundaciones. Este año, bueno, hemos tenido suerte, no hemos tenido inundaciones. Necesitamos centrarnos en la adaptación al cambio climático. Y eso es lo que estamos haciendo, garantizando que podemos protegernos del agua, que podemos utilizar el agua como recurso, y tenemos que garantizar que Copenhague pueda asumir el reto de la lluvia. Y tenemos 2 opciones. Podemos construir, por ejemplo, un alcantarillado nuevo y garantizar que así el agua va a poder entrar en ese sistema de alcantarillado más rápidamente. Eso significaría que, bueno, quizá 3.000 millones de euros. Requeriría mucho tiempo hacerlo y sería imposible, además, poderlo conseguir, ¿verdad? Habría que cavar y excavar la ciudad entera. Así que hay que encontrar otra solución, y esto es lo que hicimos. Desarrollo azul y verde. Básicamente, de eso es de lo que se trata. Utilizar el agua en la superficie. Garantizar que el agua permanezca en la superficie durante el mayor tiempo posible. Significa utilizar, por ejemplo, estas cuencas, centros de retención de agua, de forma que podamos mantener el agua en la superficie. Además, así simplemente alimentando nuestros árboles. Y eso es bueno también para la biodiversidad. Es bueno para crear más verde en la ciudad, más verdor. Eso es bueno para todos. Y eso significa integrar el agua dentro de la calidad de vida, para así garantizar que podemos utilizar el agua como recurso. Y no solamente como un elemento de disrupción, sino como algo bueno, bueno y beneficioso para la ciudad. Veamos ahora un ejemplo. Este es un parque, en el centro de Copenhague. Y es un parque muy popular para la población local. Estamos rehabilitando, cambiando el parque. Es un parque inmenso del centro de Copenhague, como digo, un parque de la década de los años 50, de un diseño danés clásico, muy clásico en muchos sentidos, pero es muy popular, aunque es un poquito, bueno, típico de aquella época, como he dicho. Así que tiene que convertirse en un centro, en un parque que retenga el agua. Este es el aspecto que tiene, bueno, en invierno o en otoño. La gente viene, juega y está seco, ¿verdad? Y ahora veamos lo que sucede cuando llueve. Pues se llena de agua, simplemente se llena de agua, y así retenemos ese agua que viene de las colinas circundantes. Hay bueno, se fabrican cerveza también en ese área, puede que les suene esa zona. Pero claro, están ahí, en esa cervecera, está ahí en lo alto de la colina. Todo ese agua que viene de la colina queda ahí retenida en este parque durante el tiempo que sea necesario. Y
el agua no provoca daños en las viviendas en ningún lugar. Utilicemos el agua como recurso, alimentando y regando este agua y utilizando reservorios que se pueden utilizar en la ciudad para después regar a los árboles, quizá en otras zonas de la ciudad. No se trata de tener que utilizar agua limpia, ¿verdad?, para poder regar las plantas. ¿Por qué no simplemente utilizar el agua de lluvia o este agua? Así que un parque como este puede contener entre 26 y 30.000 metros cúbicos de agua y además con mucha eficacia y eficiencia sin crear daños. También se trata de crear... Bueno, ahora estamos hablando de adaptación, pero la sostenibilidad también implica saber gestionar los residuos. Nuestros ciudadanos entonces aquí entran en juego, tienen que reciclar, separar. Aquí vemos las 7 fracciones que reciclamos, que separamos en Copenhague. A cada vivienda y hogar y familia les pedimos que separe en 13 fracciones diferentes. Botellas por un lado, las latas, todo eso se recicla, se reutiliza. También el metal lo separamos, también separamos los plásticos, porque podemos reutilizar ese plástico. Sí, no tenemos que quemar, utilizar combustibles fósiles para crear plástico nuevo, cuando podemos simplemente reciclar el plástico viejo. Una empresa como IKEA, bueno, no me gusta ser comercial ni hacer publicidad, pero sí, una empresa como IKEA tiene la política siguiente, dice que para el año 2019 o 20 no tienen que utilizar ningún plástico nuevo, en absoluto. No quieren utilizar plásticos nuevos. Es muy ambicioso y se demuestra que se puede reciclar. Con una empresa tan grande va en esa dirección, es que es posible. Así que trabajemos con empresas como IKEA, como ALA, como los supermercados, por ejemplo, y les decimos: reciclemos, reutilicemos estos recursos y después también pidamos a la población que nos ayude. En estas 8 últimas semanas hemos puesto en práctica una fracción adicional, que serían los residuos orgánicos que vienen de la alimentación, que por supuesto también se pueden reciclar para crear biogás. Y el biogás después lo podemos utilizar de distintas formas. Aquí vemos, por ejemplo, estos camiones. No hay por qué utilizar combustibles fósiles, sino biogás. Entonces, ese biogás que viene de lo que hemos comido puede ser utilizado por estos vehículos pesados o se puede utilizar, por ejemplo, en el sistema de calefacción urbana. Cambiar la ciudad forma parte de ello y estamos trabajando también con otras ciudades para garantizar que podemos crear un mercado para, por ejemplo, vehículos pesados. Necesitamos crear ese mercado, eso es importante, pero como ya he dicho, también se trata de utilizar la energía del viento. 800 millones estamos invirtiendo en el centro de la ciudad para producir electricidad y lo estamos haciendo además en el centro de la ciudad. Así que queremos garantizar además que sea un símbolo visible para la población. Eso significa ser verdes. También se trata de reutilizar los residuos. Quedaron atrás esos tiempos, ya no utilizamos vertederos en Copenhague, solamente para un muy pequeño porcentaje. Solamente un 2 o 3% termina en esos vertederos y podemos eliminar el resto reciclando y reutilizando. Y hoy me decían aquí que en esta ciudad tenéis un sistema muy bueno y muy buenas cifras de reciclaje. Las ciudades de todo el mundo necesitan cambiar. Los vertederos no son buenos. Y esto es lo que utilizamos la incineración. Y sé que también esto aquí genera bastante debate, así que simplemente quisiera decir, sí, nosotros incineramos. Gran parte de nuestra calefacción y de la electricidad viene de residuos que pasan por una incineradora y hoy hemos podido reducir los vertederos, solamente representan un 2%, pero también podemos conseguir energía limpia a partir de esos residuos. Y utilizo esto como ejemplo porque sé que la incineración de residuos es algo que genera mucho debate en todo el mundo y sé que tenemos que enfrentarnos y tener buenas soluciones verdes y hacerlo muy bien, pero se puede hacer bien. El vapor que sale de esta chimenea, ese vapor no es más que eso, vapor y nada más, puro vapor, pura agua y nada más.
todo lo demás se ha filtrado a través de la chimenea. Y simplemente ese vapor está limpio, y también podemos utilizar el resto. Por ejemplo, en Copenhague muchas veces simplemente utilizamos, sí, las incineradoras también son muy bien acogidas, pero se trata también de eliminar todos aquellos materiales que puedan reciclarse, utilizarlos. Utilicemos el plástico. El plástico es una gran fuente de emisiones de carbono, pero si reciclamos todo el plástico, pues entonces ya no emitirá carbono. Cuando también utilizamos el metal y lo separamos, podemos reutilizar el metal y no tendremos que quemarlo ni destruirlo. Así que reutilicemos todos esos recursos, y así solamente una muy pequeña parte acabará en una incineradora. Pero sí, insisto, incineramos y no nos importa, y lo decimos. La nueva planta de incineración que acabamos de hacer en Copenhague, bueno, pues incluso tiene paredes en las que se puede escalar y se puede practicar distintos juegos, y la hemos puesto además en el centro de la ciudad. Está en pleno centro de la ciudad, simplemente para mostrar que no nos da miedo. Y si alguien tiene preguntas al respecto, por favor háganmelas, porque me encanta responder y hablar de las incineradoras. Háganme preguntas, critíquenme si quiere, porque así es como uno mejora. Cuando le hicimos, invitamos a las organizaciones medioambientales a que nos dijesen qué pensaban, a los más críticos, porque solamente si ellos están contentos, yo también podré estar contento, porque así es como todos mejoramos y como hemos ido mejorando en Copenhague. Pero ser más sostenible también implica esto: reutilizar contenedores, por ejemplo. De esta forma, garantizar además que se pueden reutilizar, por ejemplo, los recursos. Se trata de garantizar que la ciudad solamente utiliza coches eléctricos o de hidrógeno. Más del 80%, el 85% de nuestros coches son eléctricos o de hidrógeno en Copenhague. Eso quiere decir que, por ejemplo, las personas mayores, si no utilizan, por ejemplo, una bici, pueden utilizar estos coches eléctricos. También los vehículos de recogida de basura, por ejemplo, también utiliza sistemas eléctricos, y así sucesivamente. Y también implica que, claro, un alcalde o un concejal pueden tener un coche y un chofer. Yo no tengo, yo utilizo mi bicicleta. Pero aquellos concejales que sí, que tienen un coche, luego también utilizan, bueno, tienen ese coche, pero también utilizan su bicicleta. Tenemos que eliminar, por ejemplo, estas calles tan orientadas a los coches. No, necesitamos darles alternativas, y esas alternativas pueden ser trenes como trenes de cercanías, o puede ser el metro. Y luego se trata de integrar todos esos sistemas de transporte, garantizar que podemos llevar la bici en el tren, por ejemplo, de forma que no necesitemos dos bicis, ¿verdad? Que eso es muy caro. O eso es, necesitamos soluciones, y a veces simplemente bastará con poder meter la bicicleta en el tren, como digo. Después puedes ir en bicicleta para ir a trabajar cuando sales del tren. Con la compañía del transporte y del ferrocarril hablamos mucho con ellos, y ellos dijeron: uy, pues no sé yo si esto va a estar bien, porque claro, ahora estamos teniendo que quitar asientos para que puedan entrar las bicicletas. Pues no, al final tuvieron más pasajeros, porque mucha más gente ahora coge su bici y se monta en el tren. Es gratuito llevar la bicicleta, así que ahora están ganando incluso más dinero que antes, porque tienen más pasajeros, así que también es bueno para su economía, para la de la empresa ferroviaria. Se trata también de involucrar a los ciudadanos, y con eso finalizaré, porque si hay algo que sé es lo siguiente: yo no soy experto en cómo tiene Copenhague que vivir su vida, ni los planificadores urbanos tampoco son expertos en eso. Puede que sean muy buenos en muchas cosas, sí, y claro que lo son, sé que lo son, pero no son expertos en la vida única individual de la población. Tenemos que involucrar
a la población para que ellos nos digan cómo quieren que sea su comunidad. Eso quiere decir que cuando creamos nuestras soluciones de adaptación del clima, nosotros como ciudad no llegamos ahí y les decimos, estas son las soluciones. No, nosotros ponemos el dinero, sí, y exigimos que esto cree una comunidad sostenible localmente. ¿Pero cuál va a ser su aspecto? Pues no lo sé. Y eso no es lo que a mí más me importa, porque depende de la gente. Así que Copenhague de aquí a 20 años seguro que será extremadamente diferente con respecto a lo que es hoy. Y además los distintos barrios serán diferentes los unos de los otros. Puede que en algún barrio quieran que todo esté muy ordenadito y muy limpio y que todo tenga un aspecto muy ordenado, pero puede que en otros barrios pues no, tendrá un aspecto pues más desordenado, por ejemplo, más salvaje. Y ya está. ¿Por qué? No, porque si así es como ellos quieren vivir, pues ¿por qué me tiene que importar a mí? Así que hay que garantizar que cada uno dentro de su comunidad decida y nosotros simplemente les daremos los conocimientos, la experiencia y el dinero. Este es un ejemplo de un barrio donde por donde antes pasaba el tren y ahora, bueno, pues como ven, lo están utilizando con zonas como esta. Hay hierba, hay bancos de madera. Y hacen distintas actividades urbanas. Hay mucha gente, en mitad, por ejemplo, les gusta utilizar estas zonas. Y, por ejemplo, plantan cosas, ponen semillas y plantan, y de repente en verano, pues ahí brotan las flores. Brotan las flores y, claro, y todo el mundo las disfrutan. Y ahí están, por ejemplo, los girasoles. Eso es un ejemplo de una de nuestras calles. Y en la ciudad la gente decía, ahí va, pues mira, qué bonito. Por ejemplo, en la administración había gente que dijo, ahí va, esto yo no sé quién lo ha hecho, quién ha plantado esto, ¿qué hay que hacer? ¿Quitarlo? Y dijimos, ¿cómo? ¿Por qué va a haber que quitarlo? Pues ya está, es diferente. Y puede que el año que viene alguien plante otra cosa diferente. Bueno, cuando descubrimos que una de nuestras calles le habían plantado cannabis y marihuana, eso igual fue otra historia. Pero claro, sigue siendo ilegal en Dinamarca, en Copenhague, aunque no la gente no piense que es así. Y entonces dijimos, bueno, pues la Policía Nacional vendrá y lo quitará. Así. Pero bueno, lo dejamos ahí un poquito, creció y bueno, tenía buen aspecto al principio, pero luego, claro, lo tuvimos que quitar. Pero si no lo hubiésemos dejado. Si es tu barrio, pues pon lo que quieras. También es importante tener un puerto limpio. Lo hemos limpiado al punto de que hoy se puede nadar ahí, aunque el agua está helada, pero en verano, bueno, pues puede hacer calorcito en Copenhague. Así que tenemos este parque que hizo la comunidad local. Y ahí tenemos esta zona de baño que la población disfruta enormemente. Incluso se puede pescar. Hay peces allí. Y bueno, se permite pescar en el puerto de Copenhague. El arenque es muy bueno. Antes está claro que en Copenhague el arenque dio mucho dinero y dijimos, pues ahora que han vuelto los arenques y que se puede nadar, pues ¿por qué no poder pescar arenques? ¿Por qué no? Así que, ¿por qué no venir aquí a nadar, a pescar? Que cada uno haga lo que quiera porque es su ciudad. Y básicamente de eso se trata de crear una ciudad. Porque una ciudad sostenible solo será sostenible si es tu ciudad. Si tú quieres vivir ahí, trabajar ahí, visitar a la gente, si quieres venir a un parque de Copenhague porque no, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que intentamos decir a todo el mundo. La ciudad es tuya, es vuestra. Gracias.